reveladas 4 escalofriantes historias verdaderas, lo siniestro oculto que aterroriza a Mills. Mariana, una madre soltera de 30 años, miraba el reloj en el supermercado. La noche abrazaba la ciudad con su manto oscuro y frío, pero a Mariana le preocupaba el calor que dejaba atrás en su hogar, donde su pequeño, Tomás, dormía. Cada vez que las puertas del establecimiento se cerraban, un escalofrío recorría su espalda. Aquel vacío silencioso del lugar la hacía sentir presa de un mal augurio. Rumores de un extraño de mirada perdida y sonrisa aterradora sobrevolaban el barrio como sombras al acecho, pero Mariana se decía que eran solo historias de los vecinos. Mientras barría el suelo, el eco de las risas de los niños y los murmullos de adultos venían a su mente, mezclándose con su miedo. Era una noche más de trabajo que le daba de comer, y aunque el miedo pulsaba en sus venas, no podía dejarse vencer. Sin embargo, cada vez que pasaba junto a la ventana, el aliento se le cortaba y su corazón palpitaba con fuerza. No era solo la inseguridad del barrio, era una sensación inquietante, como si la propia oscuridad la observase. Está bien, todo está bien, se repetía mientras soñaba con el abrazo de su hijo al llegar a casa. Pero al cerrar la tienda y regresar a su humilde vivienda, la tranquilidad prometida se desvanecía como humo. Esa noche, al cruzar la calle, sus nervios aumentaron cuando notó que alguien la miraba desde la esquina. Era el hombre de las historias. Su rostro era una mueca de desespero y sus ojos, 2 abismos que amenazaban con devorarla. Su pulso se disparó, la adrenalina la empujó a caminar más rápido, como si corría de un peligro inminente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las sombras se alargaban a medida que se acercaba a casa, el terror la abrazaba. Al llegar, tuvo la sensación de que las paredes susurraban secretos. La risa alegre de Tomás le cortó el aliento, y ella lo miró con ojos ansiosos, intentando no dejar que su inquietud lo contagiara. Pero cada noche era diferente. Las voces, los ecos de la ciudad, todo parecía evocar el peligro que acechaba. Fue entonces cuando la paranoia se hizo parte de su vida. Cada sombra que se movía se transformaba en el rostro aterrador del extraño. Y aquel murmullo en la esquina de su calle se convertía en un monstruo que acechaba a su pequeño. No podía permitirlo. Así que, con el corazón en la garganta, tomó la mano de Tomás y salió al oscuro mundo exterior, decidida a huir. Al girar una esquina, se topó con un grupo de conocidos. Sus risas cesaron, y un silencio sepulcral pesó en el aire. Ellos también estaban alerta, ¿pero de qué? Mariana sintió cómo la amenaza en el aire se volvía tangible. La línea entre la seguridad de su comunidad y el terror que la rodeaba se difuminaba. Sus corazones latían al unísono, y con el acechante peligro cada vez más cercano, Mariana supo que la noche que comenzó con un simple trabajo estaba a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Quién estaba realmente del lado de ella? La angustia la envolvía, y la búsqueda de respuestas resultaría más peligrosa de lo que jamás imaginó. Las calles estaban desiertas, casi sepulcrales, y el frío se sentía en los huesos. Mariana, con Tomás de la mano, miraba al grupo que antes parecía tan familiar. Ahora cada rostro era un enigma, un motivo más para el pánico. No. Decidió no permitir que el miedo la controlara. Aún así, al escuchar el eco distante de unos pasos, su aliento se entrecortó. El grupo empezó a murmurar, sus palabras eran confusas. Podía distinguir peligro y misterio, como si debatieran sobre el hombre de los rumores. ¿Realmente todos lo conocían? ¿Eran cómplices de sus fechorías? En el aire flotaba una tensión palpable. ¿Qué pasa aquí?, preguntó,
intentando sonar serena. Uno de los hombres respondió, balbuceando. Han desaparecido niños, y la última vez que se vio a alguno, lo estaba siguiendo aquel. Miró hacia el fondo de la calle, donde una sombra se deslizaba. Mariana sintió como si el corazón le fuera a estallar. La imagen del extraño, su rostro descompuesto, lleno de tristeza y locura, se apoderó de su mente. Tomás miró a su madre con ojos grandes y asustados. Mami, quiero ir a casa. Ya vamos, respondió, apretando su mano con nerviosismo. Sin embargo, el grupo empezó a dispersarse, cada uno tomando direcciones diferentes, como si un instinto primario les alertara del peligro inminente. Mariana sintió que su cuerpo se paralizaba. No sabía si huir hacia casa o seguir a esos desconocidos que parecían saber algo más. En ese instante, una risa resonó. Una risa inquietante, macabra, que venía desde la misma esquina donde había visto por primera vez al hombre. Mariana llamó una voz familiar, era Luz, una amiga de la infancia. Pero su tono era extraño, apremiante, casi como un susurro lejano. Ven aquí. Mariana miró a Tomás, quien sin saber aún el horror que se cernía sobre ellos, tiró de su mano, sugiriendo que se acercaran. Ella sintió un nudo en su estómago, empujada entre la empatía por su amiga y el deseo de proteger a su hijo. La figura de Luz empezaba a tomar forma, pero todo sobre ella parecía distorsionado, burlándose de la amistad que habían compartido. Por favor, Luz, ¿qué está pasando?, preguntó, obligándose a acercarse, aunque sus instintos la gritaran que corriera en dirección opuesta. Él está cerca, muy cerca, Mariana, respondió Luz, su risa se volvió un carácter grotesco. Tú y Tomás no deberían estar aquí. No deberían haber salido. Los gritos de Tomás y la risa distorsionada de Luz se fusionaron en una cacofonía aterradora. Los ojos de Mariana recorrían la calle en busca de una salida, mientras el terror comenzaba a llegar a ella como una ola voraz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la sombra la estaba acechando, creciendo a sus espaldas. Una sombra que se manifestaba como el hombre de las historias. Su corazón latía con fuerza, sabía que debía actuar rápido. Tomás, ven aquí, dijo en un tono firme, arrastrando a su hijo hacia el lado opuesto. La figura de Luz se desvanecía entre las sombras, y a cada paso, el mundo a su alrededor parecía volverse cada vez más confuso, como si la propia oscuridad quisiese tragarlas. El miedo la envolvía, y mientras corrían, escuchó un susurro al viento. No te escaparás, era la voz del extraño. Y entonces, comprendió en un instante que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. ¿Qué sería capaz de hacer para proteger a su hijo? La desesperación sustituía la lógica. Justo cuando pensaba que tal vez encontraría refugio en casa, una risa estalló detrás de ellas y, en un giro, el frío apretó su pecho con fuerza. ¿Acaso el hombre había encontrado su rastro? El terror se transformó en una carrera salvaje, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellas. ¿Qué harías tú por salvar a tu hijo? Resonó un eco en su mente, y la pregunta permanecía en el aire, pesada y ominosa. Pero el verdadero horror estaba aún por revelarse. Las sombras se alargaban con cada paso que daban. Mariana sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera advirtiéndole sobre el inminente peligro. Tomás, con su pequeño cuerpo tembloroso a su lado, parecía cada vez más pesado. No podía dejar que ese miedo los atrapara, y a la vez, el eco de la risa de Luz resonaba en su mente, como un mantra inquietante. Debemos encontrar un lugar seguro, murmuró, guiando a Tomás hacia un callejón lateral. La calle estaba llena de desechos y sombras danzantes, pero era mejor que exponerse a la mirada perspicaz de la oscuridad. Cada sombra podía esconder el rostro distorsionado del hombre, cualquier crujido podía anunciar su llegada. Mientras se refugiaban en el callejón, el silencio se volvió ensordecedor. Mariana buscaba algo, un objeto, un arma, cualquier cosa que pudiera ayudarla a enfrentar aquello que estaba acechando. De repente, el sonido de pasos resonó, y su corazón dio un brinco. ¿Mariana?
La voz provenía de más allá de la esquina, era familiar pero desdibujada, distorsionada por el aire gélido. Confirmó su peor sospecha, era Luz. ¿A dónde vas, querida amiga? No huyas de mí. Puedes confiar en mí. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, Luz, aléjate de nosotros, gritó, su voz temblando aunque trataba de sonar segura. Detrás de la risa carcajeante, pudo percibir un tono oscuro, ansioso, como si sus palabras en realidad fueran un canto a la locura. ¿Pero por qué? Solo quiero ayudarte, a ustedes, dijo Luz, una figura ahora más fantasmagórica, disuelta en las sombras que se movían a su alrededor, cada vez más inquietante. Mariana, con su instinto materno al máximo, apretó la mano de Tomás, quien se aferraba a ella, sintiendo su propio miedo. La mirada profunda de Luz le recordaba a la infancia, pero ahora era un abismo de locura. Esa figura, Mariana pensó, si se apodera de Luz, ¿qué le habrá hecho a ella? ¿Y a los demás? El sudor frío empapaba su frente mientras luchaba con el terror profundo que ya había comenzado a abrirse paso en su mente. No, no hay tiempo para pensar en eso, se dijo a sí misma, con la adrenalina palpitando. Mariana, replicó Luz otra vez, con un giro de locura en su risa. No hay refugio que no te pueda encontrar, las palabras continuaban resonando en su mente, y a cada instante, Mariana sentía la sensación creciente de estar atrapada en una red de desesperación. La oscuridad comenzaba a estrecharse a su alrededor. ¿Qué harías por salvar a tu hijo?, resonaba en su cabeza, como un eco espeluznante mientras se preguntaba si esas palabras eran un consejo o una amenaza. El tiempo se esfumaba. El grupo que parecía ser una comunidad ahora se desvanecía, transformándose en una imagen distorsionada de caos. Con el corazón latiendo frenéticamente, Mariana hizo una resolutiva elección. No más, murmuró para sí misma. No permitiré que esto nos consuma. Apuntando al rostro distorsionado de Luz, con una mezcla de determinación y desgano, decidió enfrentarse a lo desconocido. Tomás, corre. Corre. Con esas palabras, dio un impulso que la llevó a abrazar el caos como su único aliado. El callejón era el primer obstáculo, y tras de ella, la figura grotesca de Luz se abalanzaba sobre ellas, convertida en un espectro de pura maldad. Caída tras caída, los ecos se intensificaban. Pero la determinación de Mariana brillaba intensamente, no permitiría que el horror tragara a su hijo. Entonces, un grito desgarrador estalló en la noche. En lo más profundo del callejón, una luz tenue parpadeó como si igualmente luchara por iluminar la oscuridad. ¿Dónde vamos?, preguntó Tomás, asustado. Ahí hay que descubrirlo, respondió Mariana mientras se lanzaba hacia la luz, sus pasos resonando y llevando consigo el peso del horror que apenas comenzaban a comprender, pero cuando cruzaron hacia la luz, una revelación escalofriante hizo que todo se extinguiera en un instante. Con un último aliento de esperanza, comprendieron la puerta estaba abierta, pero no era la salvación que esperaban. La luz que apareció tras la puerta tenía un brillo frío y artificial. Mariana se detuvo en seco al dar el primer paso dentro. El lugar era un antiguo almacén, lleno de cajas polvorientas y equipos oxidados. Las sombras se retorcían en las esquinas, como si la luz misma fuera incapaz de tocar completamente el espacio. Esto no es un lugar seguro, murmuró, sintiendo que la ansiedad la consumía por dentro. Tomás, aún asustado, se apretó contra ella. Aquí no hay nada, mamá, dijo con voz temblorosa. Escucha, necesitamos un momento. Debemos pensar qué hacer, respondió Mariana, intentando calmarlo mientras sus ojos escaneaban el área en busca de una posible salida. De repente, un golpe resonó detrás de ellos, un golpe sordo seguido de un crujido, como si alguien hubiera cruzado la puerta al otro lado. Rápido, escóndete detrás de esa caja, ordenó Mariana, y Tomás obedeció, buscando refugio. Mariana se acercó a la entrada, la respiración entrecortada, sintiendo el sudor resbalar por su espalda. La puerta se movió levemente, y una sombra alargada se proyectó en la luz agonizante.
¿Mariana? La voz se deslizó hacia adentro, suave y seductora. Era Luz, pero se sentía diferente, con un matiz oscuro que le erizó la piel. ¿Por qué te escondes? Solo quiero ayudarte, aléjate de mí, gritó Mariana, su instinto de madre floreciendo con ternura pero también con rabia. No eres Luz. Eres algo más. La risa se hizo eco, ahora más burlona y llena de malevolencia. ¿Qué te han dicho? ¿Que estoy atrapada en esta oscuridad? No, querida amiga, yo soy la oscuridad. Y tú la has traído aquí. Mariana retrocedió, su mente vertiginosa buscando respuestas. No. No puedo haber traído esto, eres tú la que está mal. Te necesitamos, Luz, vuelve a nosotros. La sombra se acercó y la luz del almacén comenzó a temblar, como si la propia atmósfera intentara huir. Las cajas crujían bajo el peso de una presencia que crecía, manifestándose a través de la voz retumbante. ¿Ayudar? Oh, solo quiero liberaros del miedo que os consume. Entonces, el suelo vibró más fuerte. Era como si el almacén mismo estuviera respondiendo, como un corazón latiendo. Mariana sintió que el pánico se aferraba a su pecho, pero el instinto de proteger a Tomás la mantenía en pie. Tomás. Gritó, buscando al niño entre las sombras. Al encontrarlo, su pequeño rostro estaba lleno de lágrimas, pero también de determinación. Mamá, no quiero quedarme aquí. Quiero salir, dijo, comprendiendo la gravedad de la situación. Saldremos, lo prometo, respondió Mariana. Pero mientras lo tomaba de la mano, la voz de Luz creció en intensidad, como si el mismo almacén se desmoronara ante su furia. No escaparás. La oscuridad es parte de ti ahora. Entonces, un estallido dio paso a un silencio aterrador. La luz que habían encontrado comenzó a apagarse, su brillo desvaneciéndose lentamente mientras las sombras avanzaban, como tentáculos intentando atrapar a la madre y al hijo. Era como si contaran con vida propia, ansiosos por devorarlos. Ahora, ¿qué harías por salvar a tu hijo? Resonó la voz de Luz en un tono escalofriante, haciendo eco en el interior de Mariana, lanzando ecos de duda a su determinación. La piel de Mariana se erizó y, sin pensarlo más, apretó la mano de Tomás, mientras sus ojos se llenaban de furia. Nada nos detendrá, gritó, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, el almacén comenzó a cerrarse, confundiéndolas entre sombras y risas, mientras una niebla oscura se filtraba por las grietas, inundando el aire con un frío gélido, y en medio de ese caos, una puerta se abrió, no la de la salida, sino una que conducía a una penumbra aún más profunda. Mariana, corre, exclamó Tomás. Pero con cada paso que daban hacia la puerta, la risa de Luz lo seguía, cada vez más fuerte y presente, recordándoles que escapar de ella podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. Estaba claro para Mariana que su lucha apenas comenzaba y, mientras cruzaban el umbral, otra verdad escalofriante se reveló, en el corazón de la oscuridad, tal vez no solo se enfrentarían a Luz, sino a muchos otros que habían sido devorados. El murmullo a su alrededor crecía, un coro de voces atrapadas que clamaban por la salvación o la condena. Cuando entraron, la luz se extinguió de golpe. ¿Qué nuevos horrores encontrarían en lo más profundo? Mariana y Tomás apenas comenzaban a comprender la magnitud de su desafío. La oscuridad que envolvía a Mariana y Tomás era opresiva, cargada de un silencio tan pesado que hacía retemblar el aire alrededor de ellos. Cada latido del corazón de Mariana resonaba en sus oídos mientras intentaba acostumbrarse a la penumbra. A su lado, Tomás se aferró a su mano con fuerza, su pequeño cuerpo temblando, y en su rostro se dibujaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Dónde estamos, mamá? Preguntó el niño, su voz un susurro inseguro que vibraba en la negrura. No lo sé, hijo, respondió Mariana, su mente trabajando a 1000 por hora. Pero tenemos que estar juntos. No te sueltes de mi mano. Mientras avanzaban, sintió la presión de las sombras aún más cerca, como un aliento frío que se escapaba de una boca invisible.
Las voces murmurantes crecían en intensidad, cada palabra arrastrando consigo una emoción perturbadora, una desesperación palpable que parecía querer engullirlos. De pronto, una figura emergió de la oscuridad, un contorno difuso que se acercaba lentamente. Mariana se puso de pie en guardia, su corazón latiendo descontroladamente. La figura tomó forma, y el terror la invadió al reconocer el rostro de una mujer, con ojos vacíos y una risa distorsionada. No era luz, pero su aura era igual de siniestra. Bienvenido, susurró, arrastrando las palabras con un eco que hizo vibrar la sala. Aquí, todo es posible. Aquí, no hay lugar para el miedo. Vete, gritó Mariana, levantando una mano en señal de desesperación. No iba a permitir que se acercara más. Tomás se apretó contra ella, asustado, y su mano temblorosa se aferró aún más fuerte a la suya. ¿No deseas conocer la verdad? La mujer continuó, acercándose lentamente, su rostro distorsionado en una mueca casi sonriente. La verdad de la oscuridad que llevas dentro, que llevas cada uno de ustedes. Soy yo quien puede mostrártelo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No necesitamos tu ayuda, respondió firme, intentando reflejar seguridad por su hijo. La mujer rió de nuevo, y un estremecimiento incontrolable subió por la espalda de Mariana. Te equivocas, querida. Todos necesitan la verdad. Sin ella, estáis perdidos y tu niño también lo estará. Sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar nuevamente. Las voces, ahora más alborotadas, se transformaron en gritos desgarradores. ¡Ayuda! ¡Sálvanos!, clamaban palabras distorsionadas que se reflejaban en las paredes. La angustia era palpable, y Mariana sintió que se desmoronaba. ¿Madre? La voz de Tomás la trajo de vuelta a la realidad. ¿Qué hacemos? Con el pulso latiendo como un tambor en sus oídos, Mariana buscó una salida a través de la negrura que los rodeaba. Debemos seguir adelante. Tal vez haya una salida más adelante. Cada paso que daban parecía más pesado, como si la oscuridad intentara atarlos, impedirles avanzar. Mientras se movían, el aire se volvió más frío, un frío que calaba los huesos. De pronto, un estallido repentino sacudió el terreno, y una sombra se desprendió de las paredes, cruzando el camino a gran velocidad. Mariana y Tomás se detuvieron, paralizados. «Mamá», exclamó Tomás, y la mujer de ojos vacíos lo observaba, aún más cerca, su sonrisa ensanchada en una mueca grotesca. «Una decisión fatídica, madre, una decisión que podría costar más de lo que imaginas», susurró en un tono lleno de burla. Mariana sintió su miedo apoderarse de ella, pero el amor por su hijo brilló con fuerza. «No te acercarás a él», gritó, enfrentando a la figura. En el fondo de su ser, sintió una chispa, una luz dentro que empezó a brillar. «No te tengo miedo». Las sombras retrocedieron, momentáneamente aturdidas por su resistencia. La mujer dio un paso atrás, su expresión ahora distorsionada por la ira. ¿Así que eliges el camino de la valentía? Entonces prepárate para descubrir lo que te espera. Las voces a su alrededor comenzaron a volverse un torrente de susurros, pero antes de que Mariana pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una nueva puerta apareció al final del pasillo oscuro. ¿Qué habrá allí?, preguntó Tomás con miedo a la incertidumbre, y Mariana lo sintió dudar. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Es nuestra única opción. La voz de Mariana era firme, pero su corazón palpitaba con la posibilidad de nuevos horrores. Tomás asintió, y juntos avanzaron hacia la puerta mientras la risa burlona de la mujer crecía a su espalda. Justo antes de cruzar el umbral, las voces se intensificaron, clamando como si amenazaran con desbordarse. «Prepárate, madre. Cada paso que des es un paso hacia el abismo». Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de la oscuridad en sus hombros, y mientras atravesaban la puerta, una pregunta la golpeó. ¿Qué harían si descubrieran que lo que temían no solo existía en el exterior, sino también en lo más profundo de sus corazones?
la puerta se cerró a sus espaldas con un estruendo, dejándolos en un nuevo lugar, un espacio donde la pulsión de la oscuridad palpitaba más fuerte. Mariana apretó la mano de Tomás con más fuerza. La batalla por sus almas apenas comenzaba. La luz era tenue, como si el sol hubiera sido tragado por las sombras mismas. Un resplandor grisáceo iluminaba el espacio, revelando paredes cubiertas de extraños símbolos que pulsaban suavemente, casi como si respiraran. Mariana sintió que el aire era espeso, cargado de una energía inquietante que le oprimía el pecho. ¿Mamá? Tomás la miró con ojos angustiados, cada vez más consciente de que este lugar era diferente, más aterrador que el anterior. No me gusta esto yo tampoco, cariño. Pero necesitamos averiguar qué hay aquí, dijo Mariana, tratando de esconder su propio miedo bajo una fachada de fortaleza. Se obligó a avanzar, alando a Tomás detrás de ella mientras su mano sudorosa se aferraba a la suya. Al dar un paso, escuchó un murmullo, un susurro que parecía surgir de las paredes. Palabras incomprensibles llenaban el espacio, pero había un tono familiar en la mezcla, algo que le recordaba voces de personas que había conocido. Mariana. Ayuda. No dejes que te atrapen. El grito desgarrador de una voz conocida hizo que su sangre se helara. La voz de Luz. ¿Elisa? ¿Estás ahí? Exclamó Mariana, esperando desesperadamente que su amiga estuviera cerca. Con cada palabra, las sombras parecían encogerse y expandirse, como si se alimentaran de su terror. Sigue adelante. Escapa, el eco de Luz resonó, fusionándose con las voces del entorno. Las paredes temblaron, y Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía. No te detengas, por favor. El pánico invadió su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Luz la llamaba? La mujer con ojos vacíos había hablado de la verdad, y Mariana ahora se preguntaba si esa verdad era parte de este horror. Mamá, hay algo detrás de nosotros. Tomás tiró de su mano con fuerza, inquieto. Mariana se giró. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras angulares que se arrastraban por el suelo, cada una más retorcida que la anterior. ¡Corre!, gritó, arrastrando a Tomás al pasillo que se extendía frente a ellos. Las sombras parecían multiplicarse, tratando de rodearlos, palabras cargadas de desesperación rebotaban contra las paredes, cada una prometiendo un destino aterrador. Al final del pasillo, vislumbraron una luz brillante. ¿Podría ser la salida? Con la esperanza brotando en sus corazones, corrieron hacia ella, sus pasos resonando como un tambor en el caos que los rodeaba. Sin embargo, justo antes de alcanzar la luz, la figura familiar de la mujer de ojos vacíos emergió de la oscuridad, bloqueando su camino. ¿A dónde crees que vas, madre? La verdad no es algo que se pueda eludir. Déjanos en paz, gritó Mariana, su valentía tambaleándose. No tenemos miedo de ti. La mujer sonrió, una mueca cruel que helaba la sangre. Oh, pero lo tienes. Y eso es lo que te hará más vulnerable. Las sombras ya han comenzado a reclamar lo que les pertenece, las sombras comenzaron a moverse hacia ellos, abarrotando el pasillo. Mamá, gritó Tomás, su voz llena de terror. Mariana miró hacia la luz que brillaba con más intensidad pero también parecía consumirla. Se dio cuenta de que no solo luchaban contra la oscuridad externa, sino también contra la oscuridad que acechaba dentro de ellos. Cada paso que daban no solo los acercaba a la verdad, sino que también desnudaba sus peores miedos. Solo confía en mí, susurró ella a su hijo, sintiendo que la presión aumentaba. Si la oscuridad quiere algo de nosotros, no se lo vamos a dar. El ambiente se volvió enrarecido, como si el tiempo mismo se detuviera. De repente, Tomás soltó su mano y corrió hacia la figura distorsionada. Espera. Quiero saber. Tomás, no. Mariana lanzó un grito desesperado, sintiendo que el mundo giraba alrededor de ella. La figura de la mujer sonrió, y por un instante, la luz y la oscuridad se encontraron en una batalla. ¿Qué harías por saber la verdad, niño?
¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? Las sombras se abalanzaron, y Mariana se lanzó hacia adelante, dispuesta a pelear por su hijo. No, exclamó, pero en el instante en que la mujer abrió la boca, comprendió que la pregunta esta vez no iba dirigida a ella. ¿Qué harás tú, Tomás? Una nueva decisión pesaba en el aire, seguir ardientemente la luz o confrontar lo que realmente había en la oscuridad. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba mientras una risa macabra resonaba en sus oídos. Sin más opciones, se lanzó hacia adelante, pero justo antes de alcanzar a Tomás, la luz estalló, envolviendo todo en una suerte de vacío, y entonces, todo se oscureció nuevamente. ¿Se habrían perdido por completo, o era solo el comienzo de su verdadero destino? La oscuridad fue implacable, un abismo que devoró los últimos vestigios de esperanza mientras Mariana se sentía perder en su interior. Un vacío helado se apoderó de ella, y en el silencio, los ecos de risas burlonas resonaban entre las sombras. La ansiedad golpeaba su pecho como un tambor frenético, no había forma de saber si aún estaban juntos o si Tomás había sido engullido por las sombras. Tomás, gritó, su voz reverberando en el espacio. Sin respuesta. Solo el susurro de un viento helado que parecía burlarse de su pena, llevándose consigo su valor. La imagen de su hijo corriendo hacia la mujer espectral la perseguía, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse, revelando un vasto paisaje de espejos rotos, cada fragmento reflejando su angustia, duplicando su terror como si cada pedazo de cristal tuviera vida propia. Con cada paso, sentía que los espejos absorbían su esencia, incapaz de contenerse más, Mariana avanzó, hecha de pura determinación. La luz había desaparecido, pero había algo palpable que la empujaba hacia adelante, un eco lejano de sus instintos maternos que gritaba por su hijo. Tomás, por favor, responde, murmuró, su corazón desbocado, camino adelante, sintió un escalofrío. Un susurro, suave y seductor, comenzó a surgir de los espejos. Siempre has tenido miedo de lo que hay detrás de ti. Mariana, la voz se deslizó como un veneno por su mente, desatando recuerdos olvidados, viejas angustias que creía haber enterrado. Cállate, gritó, pero las palabras carecían de fuerza. La angustiosa risa resonó otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más cercana. Te llevamos a la verdad, pero tú no quieres verla. Solo los valientes pueden sobrevivir aquí. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente eres? Los espejos comenzaron a temblar y dar sombras de figuras familiares. Vio reflejos de su infancia, momentos de risa y alegría, pero también imágenes destrozadas de dolor, inseguridad y traición. Aquello que había temido abordar volvían a su mente como un tsunami. ¿Era esto lo que la mujer había querido que enfrentara? No solo el miedo a la oscuridad que la rodeaba, sino también el miedo que llevaba dentro. Ella era parte de esta historia, tejida con hilos de culpa y secretos. Las sombras de su pasado comenzaron a danzar a su alrededor, llevando consigo las risas de aquellos que había perdido, de los que había dejado atrás. Mamá, el grito de Tomás atravesó el horror, despertando su instinto. Mariana no podía rendirse, no podía dejar que su hijo se perdiera como lo hicieron otros. Se volvió hacia los espejos, la rabia empujándola hacia adelante. No les tengo miedo. Con cada palabra, la imagen de Tomás la llenaba de fuerza. Ella era su madre, y eso significaba que lucharía con cada gota de su ser. Echó otro vistazo a las figuras distorsionadas dentro de los espejos y se dio cuenta de que, en el fondo, eran proyecciones de lo que ella había vivido. Tomás debía estar ahí, enfrentando sus propios demonios, igual que ella. Estoy aquí, hijo. No mío, ni de ellos. De nadie más que de nosotros dos, gritó, rompiendo la barrera del miedo. En ese instante, un espejo surgió, brillante y claro, mostrando un camino iluminado que se perdía en la distancia. Mariana lo reconoció, era el camino que la había llevado a su hijo, el que le había mostrado el horror y el amor. Pero antes de avanzar, una sombra se abalanzó sobre ella, un eco de la mujer.
No puedes escapar de lo que llevas dentro, susurró, su voz como un vinagre dulce inundando sus pensamientos. No eres más que una ilusión, respondió con fuerza Mariana, sintiendo que su determinación se intensificaba. Ella podía elegir, podía decidir no dejar que la oscuridad consumiera su ser. Se dirigió hacia el espejo brillante, sintiendo que algo la llamaba, las sombras comenzaron a retorcerse, formando una ola oscura que amenazaba con atraparla. Al tocar el espejo, la verdad cruda la golpeó como un rayo: si quieres salvar a Tomás, tendrás que enfrentarte a la oscuridad que llevas dentro. Y cuando cruzó, tomó un aliento profundo y comprendió que la lucha no había hecho más que comenzar. ¿Podría verdaderamente enfrentar sus miedos y recuperar a su hijo, o se perderían juntos en la cruel maraña de la oscuridad que los acechaba? El espejo parecía abrirse como una puerta a otro mundo, un lugar donde la luz titilaba apenas en la penumbra. Mariana sintió el frío roce de su superficie, como si una mano helada la estuviera esperando del otro lado. Ella cerró los ojos un instante, tomando una respiración profunda, tratando de centrar su mente. No podía permitir que el miedo la dominara. Tenía que encontrar a Tomás. Al cruzar el umbral, la luz se intensificó, pero en lugar de sentirse iluminada, la angustia la envolvió con mayor fuerza. Ya no estaba en el paisaje de espejos, sino en un laberinto de pasillos interminables. Las paredes parecían susurrar, hablando de sus más profundos temores, de la ansiedad que siempre había profesado en su vida. Tomás, gritó de nuevo, su voz resonando en el vacío. Pero a cada eco, sentía que algo se desvanecía, como si su propia determinación estuviera siendo consumida por la desesperanza. De repente, una risa infantil rompió el silencio, un sonido familiar que la hizo detenerse en seco. Su corazón se aceleró. ¿Tomás? La risa se convirtió en un lamento, llenando el aire de un tono nostálgico y doloroso. Con paso apresurado, Mariana se adentró en el laberinto, cada giro y cada esquina la llevaban más adentro de su propio tormento. Imágenes de su vida empezaron a aparecer, conversaciones truncadas, momentos de desamor y traiciones personales. Una sombra se deslizó al final del pasillo, una figura de alguien que conocía. Mariana murmuró, un nombre que vibraba entre ellos como un eco de recuerdos perdidos. Era su madre, su rostro marcando una mezcla de amor y tristeza, proyectando un doloroso reflejo de su propia historia. ¿Por qué decidiste olvidarme? Siempre estuviste demasiado preocupada por ser perfecta. Te dejaste llevar por el miedo, decía la imagen, mientras el laberinto comenzaba a cerrarse. Mariana luchaba contra la presión de las sombras que emergían de las paredes. No estás aquí. No puedes atraparme en mis recuerdos, gritó, intentando cruzar aquella oscuridad envolvente. La figura de su madre desapareció abruptamente, pero dejó tras de sí una risa cruel que la seguía como una sombra persistente. Avanzando, se dio cuenta de que no solo se trataba de su madre, sino de cada decisión que había tomado, de cada momento en que había permitido que las dudas la vencieran. Los pisos comenzaban a temblar. Mariana sintió que el laberinto la reconocía. Tu miedo es la clave. La voz a su alrededor era la misma que antes, la de la mujer espectral. ¿Estás dispuesta a dejarlo ir? Solo así podrás liberarte a ti misma para salvar a tu hijo. Voces familiares resonaban en su mente, enredando sus pensamientos. Sentía que estaba en medio de un juicio, acusada por sus dudas, sus debilidades. No solo luchaba por Tomás, luchaba por ella misma, por el reconocimiento de sus fragilidades. Acelerando el paso, encontró una habitación iluminada suavemente, un contraste con la opresiva oscuridad. En el centro, un modelo en miniatura de su vida, cada decisión errónea arquitectónicamente representada. Allí, un lugar donde podía ver cada acción, cada camino que había tomado. Tomás no estaba presente, pero su ausencia era un grillete que pesaba sobre su alma. Tomás, gritó una vez más, su voz temblando entre la desesperación y la esperanza. Pero todo lo que recibió fue el eco de su propia vulnerabilidad, golpeando su corazón con más fuerza. En medio del horror,
Las paredes empezaron a crujir, y en el laberinto de su mente, la sombra tomó forma otra vez, ahora más definida, más amenazante. Se acercó a ella, el aire se volvió más pesado, y Mariana sintió un frío gélido a su alrededor. Solo tienes que enfrentarlo, pero puedes que no te guste lo que encuentres, susurró, y de inmediato, las paredes comenzaron a agrietarse y a desmoronarse, revelando más sombras, más miedos. Cada uno se manifestaba como un susurro, un grito, un rostro conocido, un recuerdo doloroso. Mariana sabía que debía avanzar, pero el terror se enroscaba a su alrededor, como serpientes ansiosas esperando su momento de atacar. ¿Estás lista para ver lo que hay detrás de la oscuridad?, preguntó la figura. Al sentir el tira y afloja entre avanzar o rendirse, Mariana decidió que pelearía en la oscuridad. Haría lo que fuera necesario para recuperar a su hijo, y mientras se adentraba más en el caos, las sombras se arremolinaban, preguntándose si podría soportar la revelación final. Fue entonces cuando vio una luz brillante al final del pasillo, y una voz que resonaba familiar. ¿Mamá Ben era realmente Tomás? ¿O era otra trampa de la oscuridad, una ilusión diseñada para atraerla a su perdición? Marian comprendió que el verdadero terror no estaba en los monstruos exteriores, sino en los que habitaban en su propio corazón. La lucha no había hecho más que comenzar. Mariana cerró los ojos, tratando de silenciar la voz que la llamaba. El eco de la risa producida por las sombras aún resonaba en su mente, mezclándose con los refugiados de su infancia. Se sintió tentada por la luz, su corazón debatido entre la desesperación y la esperanza. Mamá Ben, la voz susurraba dulcemente, pero había algo en el tono que le ponía la piel de gallina. Se apretó las manos, intentando recordar a su hijo en lugar de dejarse llevar por la ilusión. Tomás necesitaba su fuerza. Pero cada paso hacia la luz parecía un abismo. Las sombras comenzaron a replegarse, formando un camino directo, como si estuvieran guiándola hacia el centro de su propio miedo. Tomás, gritó nuevamente, su voz más fuerte, resonando con determinación. Pero, por cada grito, la luz, en vez de acercarse, parecía alejarse, transformándose en una figura familiar, el pequeño Tomás, con una sonrisa brillante que palpitaba en el corazón de Mariana, y detrás, sombras que danzaban, esperando el momento de devorarla. Finalmente, alcanzó la luz, y en ella se encontró con un rincón que parecía no pertenecer a ese oscuro laberinto. Era un pequeño jardín, lleno de flores marchitas, sus colores apagados pero con un toque de magia distante. Al centro, un estanque con agua cristalina que reflejaba la imagen de Tomás. Sin embargo, cuando se acercó, la imagen se desvaneció, y en su lugar, una sombra se proyectó. El reflejo se convirtió en un oscuro contorno que parecía burlarse de ella. ¿Creías que podrías escapar de tu propia historia?, preguntó la sombra, su voz un eco sibilante que resonaba entre las flores marchitas. Cada error, cada duda, cada miedo que has acumulado a lo largo de los años, están aquí, esperando ser enfrentados. Mariana sintió como el aire se espesaba, como si en el jardín la gravedad se intensificara. Las risas de sus recuerdos sombríos llenaron el aire, duplicándose, convirtiéndose en un coro tormentoso de fracasos y expectativas fallidas. La figura que había tomado el rostro de su hijo desapareció en un instante, llevándose la luz consigo. No, Tomás, gritó, al borde de las lágrimas. Intentó avanzar, pero el jardín tornaba sus pasos en un laberinto. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, burlándose y riendo de su angustia. Sentía que cada paso la conducía más lejos de la verdad. La frustración se transformaba en pánico. ¿Vas a dejar que tus miedos controlen tu realidad?, la sombra desafiante preguntó, acercándose con un aura oscura. Enfrenta tu pasado, Mariana. Solo así podrás salvar a tu hijo. Y justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, recordó el brillo en los ojos de Tomás, la risa inocente que solía llenarle el alma de esperanza. Un fuego interno empezó a crecer en su pecho. Mariana se levantó, miró hacia el espejo que había quedado detrás de ella, pensando en cómo cada reflejo que había visto no era sino un eco de lo que había vivido. Miedo,
duda, imposibilidad enumeró, mientras la figura sombría se congelaba ante su desafío. Ya no más. Estoy aquí para enfrentar lo que soy y lo que he dejado de ser. Estoy aquí por Tomás. Las sombras empezaron a retorcerse en reacción a su determinación, como si fueran criaturas atacadas por la luz repentina. Mariana sintió que, a cada palabra, el laberinto se tambaleaba, marcando el inicio de una batalla silenciosa entre su voluntad y el horror que siempre había escondido. Las paredes de aquel jardín comenzaron a desgastarse, y la negrura se achicaba a su alrededor. A medida que aquel lugar oscurecido perdía su poder, una forma cristalina se definió en la distancia, revelando la silueta de un niño. Mamá, resonó la voz de Tomás, y con cada palabra, la figura se acercaba. Pero la sombra, herida, se retorció ferozmente, dispuesta a retener a Mariana en su trampa. No podrás llevártela, la sombra gritó, mientras el espacio se oscurecía una vez más. Pero Mariana había hecho su elección. Nunca más, exclamó, lanzándose hacia el niño, mientras se lanzaba al encuentro de Tomás, una fuerza oscura se desató a su alrededor, atrapándola en un torbellino de recuerdos y visiones del pasado. El terror había despertado en su interior. La pregunta ahora era si sus recuerdos la liberarían o la destruirían antes de alcanzarle. Y en medio del torbellino, una imagen final se dibujó, revelando un secreto que podría cambiarlo todo. Una puerta se igualó a la imagen de un antiguo espejo. Podría ser el camino al final de su sufrimiento, o una trampa mortal más. La luz y la oscuridad chocaban por última vez. Mariana se encontraba en el centro de un huracán emocional, un caos que giraba en torno a sus miedos y esperanzas. La imagen de Tomás brillaba en su mente, una luz que la empujaba a seguir adelante. Pero la sombra, distorsionada y feroz, se alzaba para reclamarla. Nunca más, gritó, apretando los puños, sintiendo la furia y el amor por su hijo arder dentro de ella como un fuego incontrolable. Mientras se lanzaba hacia adelante, la sombra se abalanzó sobre ella, intentando atrapar su cuerpo en un abrazo gélido. «Tú no me atraparás», exclamó con fuerza, recordando cada lágrima que había derramado, cada noche sin dormir preocupada por su pequeño. Esa palabra poderosa, no, resonó en cada rincón de su ser. Era un grito de madre, lleno de amor y determinación. De repente, un destello de luz brilló a su alrededor, formando una burbuja que la protegió de la oscuridad. La sombra parece vacilar, sus contornos desvaneciéndose ante el coraje que emanaba de Mariana. Si el pasado me perseguirá, que venga. Lo enfrentaré. Aquí estoy, no me puedo rendir. Con cada paso hacia el niño que la llamaba, cada parte de ella se llenó de poder. La luz de su amor era más fuerte que cualquier sombra. Tomás, al otro lado del abismo, giró con una risa juguetona, su inocencia iluminando la penumbra. «Mamá, ven aquí», resonó, y ese sonido fue como un ancla en su corazón. Las paredes del oscuro laberinto parecieron tambalearse, como si la sombra, debilitada, luchara por mantenerse en pie. «No puedes entrar en su vida, tomándome a mí. Ni siquiera puedes robar lo que llevamos dentro. Eres solo un eco de nuestros temores». Al pronunciar esas palabras, las sombras se desvanecieron, disolviéndose en gritos mezclados de impotencia. Mariana sintió el suelo ceder bajo sus pies y, con un esfuerzo final, atravesó el límite de la oscuridad hacia la luz donde Tomás la esperaba. «Mamá», dijo una vez más, los brazos abiertos. Mariana se lanzó hacia él, abrazándolo con una fuerza que parecía querer fundir sus cuerpos en uno solo. Las risas llenaron el aire, pero esta vez algo había cambiado, la amenaza y los miedos se habían evaporado, los ecos de la oscuridad se alejaban como susurros lejanos, la sombra, ahora reducida a un recuerdo, se desvaneció en la nada. Ella había confrontado su demonio, había hecho las paces con su dolor y su pasado. «Lo hicimos, Tomás. Estamos bien, aquí, juntos», dijo, sintiendo el nudo en su garganta deshacerse mientras las lágrimas de alivio brotaban de sus ojos. Mariana miró a su alrededor. Ya no era un laberinto de horrores, sino un jardín desgastado de flores marchitas, pero con señales de renacer.
La luz dorada de un nuevo día rompía el horizonte, iluminando el camino hacia la libertad. Mira, hijo, podemos reconstruir. La oscuridad no es eterna, le dijo, acariciando su rostro. Tomás sonrió con confianza, y mientras se tomaban de las manos, dieron el primer paso hacia el nuevo mundo que estaban por construir. A medida que salían del jardín, la risa de Tomás resonaba como un canto de esperanza, una melodía que prometía días mejores. Mariana supo que nunca olvidarían lo vivido, pero ahora eran libres para crear un futuro sin monstruos, un futuro lleno de luz. Caminando de la mano, no solo se dirigían hacia el final de una pesadilla, sino hacia los brazos de una nueva vida. Entonces, mientras la luz los envolvía, Mariana sintió una paz profunda. Había triunfado sobre sus sombras y, en el proceso, había aprendido que el amor puede ser el faro más potente en la oscuridad. Aquella noche había sido la última de sus miedos. Y así, dejando atrás el terror, Mariana y Tomás siguieron adelante, vislumbrando un nuevo horizonte, sabiendo que juntos eran invencibles. No perdas más tiempo. Suscríbete inmediatamente al canal para seguir las historias que van a estremecer tus emociones. Si te ha gustado este final, dame un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y difundir estas historias. Inunden regalos de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta experiencia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.